Bueno, ex alumno de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y también ex societario. Me parece emocionante que se esté realizando una jornada ya en nuestro Ayacucho, aunque sea de manera virtual. Y una parte también interesante y bonita es que en las jornadas no se pierde la parte académica. Y me gustaría poder explayarme en el poco tiempo que tengo sobre un tema que es bastante interesante y bastante frecuente en la práctica clínica, que son las taquiarritmias. Como he podido ver su programa, veo que ya han tenido talleres previos y clases previos sobre EKG, y sobre fisiología cardíaca, así que me voy a enfocar casi en los tips nada más, hablar un poco de fisiopatología para al final poder desarrollar siquiera 20 pequeños casos clínicos con la participación de ustedes para que podamos trabajar juntos, ver que se comprenda y que ustedes también participen, que creo que es el objetivo de un taller. Ya. Eh, Primero, me gustaría definir unos conceptos. Taquiarritmia. Para nosotros hablar de taquicardia, tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Ya les habrán explicado en generalidades del EKG cómo calcular la frecuencia cardíaca en el EKG, pero a manera de recordar, todo está en función al tiempo que se encuentra en el trazado. Y la forma más fácil de hacer es hacer equivalencia con los cuadros que tenemos acá. Recordar que podemos podemos calcular la frecuencia cardíaca entre los intervalos entre las dos ondas R y se puede hacer con los cuadrados grandes y con los cuadrados pequeños. Yo puedo dividir el número de 300 entre el número de cuadrados grandes y así estaría sacando lo que es la frecuencia cardíaca aproximada. Por ejemplo, acá tengo aproximadamente dos cuadrados grandes y estaría dividiendo 300 entre 2. La frecuencia cardíaca aproximada es 150. Como está encima de 100, ya estamos hablando de una taquiarritmia. La otra forma, más específica, pero que no vamos a poder trabajar acá por la calidad de la imagen, es eh, lo que es la división entre cuadraditos pequeños, que ya le habrán comentado en las clases anteriores. Ahora, vamos a empezar con la forma de taquicardia más frecuente y la que no tiene tratamiento específico, sino se tiene que tratar la causa de fondo, es la taquicardia sinusal. En la taquicardia sinusal simplemente se da un estímulo de parte del sistema nervioso simpático para que el corazón bombee con más rapidez y pueda cubrir las demandas de, por ejemplo, el ejercicio, de estados de hiperalerta, la fiebre, por ejemplo, también es una de las principales causas de taquicardia sinusal. Algunos fármacos también te pueden generar taquicardia sinusal, pero es importante distinguirlo porque este no necesita antiarrítmicos, a diferencia de las otras taquiarritmias que vamos a ver más adelante, que incluso pueden requerir el uso de paletas para poder desfibrilar. ¿Qué características tiene la taquicardia sinusal? Primero es una taquicardia, más de 100 latidos por minuto. En este caso tenemos 150 latidos por minuto. El- lo importante, como su nombre lo dice, es sinusal. Para que sea sinusal tiene que tener ondas P sinusales, ondas P de buena morfología, seguidas del complejo QRS. Como nosotros podemos ver acá tengo mis ondas P y sigue el complejo QRS, ondas P, QRS, ondas P, QRS. Y algo también que se logra ver es que el inicio y el fin son graduales. Como les menciono, este tipo de taquiarritmias no necesita ningún antiarrítmico y es importante distinguirlos porque muchas veces en hospitalización van a haber pacientes con 150 de taquicardia, algunos les meten amiodarona, verapamilo y no es lo apropiado ni lo correcto. Ahora, me gustaría distinguirla de otra arritmia que puede ser muy similar. Esta es la taquicardia supraventricular paroxística. La taquicardia supraventricular paroxística se da
a razón de que existe un cableado anómalo, existe una vía accesoria y se genera un mecanismo de reentrada que va a hacer que el corazón aumente de manera importante su frecuencia cardíaca. Como nosotros podemos ver acá, em, hay menos de 2 cuadraditos. Si dividimos, está por encima de 150 los latidos cardíacos del paciente. Estamos frente a una taquicardia. O si podemos dividir los cuadraditos pequeños entre 3000 entre los cuadraditos pequeños y también nos saldría una medida más exacta. Pero para nosotros distinguir este tipo de taquicardia, que lo más importante que quiero que vean acá, al igual que la taquicardia sinusal, tiene intervalos RR regulares. Como ven, entre latido y latido se ven iguales. Está con taquicardia. ¿Cómo la puedo diferenciar de la taquicardia sinusal? Pues en la presencia de la onda P. Acá ustedes pueden buscar una onda P para ver si se está dando el ritmo sinusal, que lo normal es que la onda P conduzca el sistema QRS, y yo no puedo ver onda P. Acá, por ejemplo, yo veo una onda T, no hay onda P. De frente inicia el complejo QRS, y no sé si lo notan acá, pero la onda S del complejo QRS está un poco más ensanchada. Está un poco más ensanchada. Técnicamente, acá está la onda P. Es una onda P retrógrada, como está en esta pequeña lista. Es una onda P retrógrada que está dentro del complejo QRS. Entonces, como vamos viendo, las taquicardias supraventriculares, otro concepto que quiero que tengan claro para poder diferenciar las arritmias, es ver la morfología y el tamaño del QRS. El QRS, si ustedes recordarán fisiología, indica la despolarización de los ventrículos. La despolarización de los ventrículos es un proceso bastante rápido. Y como es un proceso bastante rápido, se da en menos de 120 milisegundos, es decir, en menos de 3 cuadraditos pequeños. Y acá si contamos los cuadraditos pequeños son menos de 3. Eso es lo normal, es lo normal en situaciones normales, en la mayoría incluso vamos a ver esto cuando el ventrículo no es el causante de la arritmia o el problema está por encima del nódulo auriculoventricular. Nosotros vamos a ver este complejo QRS angosto, que es menor a 120 milisegundos. Pero más adelante vamos a ver que existen complejos QRS anchos. Por ejemplo, este es un complejo QRS. Hasta acá llega el complejo QRS. Si yo cuento la cantidad de cuadraditos, acá tengo 3 para acá y por acá también tengo 3. Este complejo QRS mide 240 milisegundos. Recordemos que el complejo QRS normal debería medir menos de 120 milisegundos. Cuando yo tengo complejos QRS anchos, eh, significa que la despolarización en nivel de los ventrículos se está dando de manera más lenta. Puede que el impulso eléctrico esté iniciando en una parte del ventrículo y esté tardando en llegar la despolarización al otro lado del ventrículo, por eso es que se demora y el complejo QRS se hace mucho más ancho. Acá, bueno, vamos a volver siempre a esto para recordar un poco de fisiología. Acá yo tengo el corazón. Lo normal es que el impulso eléctrico nazca pues en el nodo sinusal, va a las aurículas, pasa por el nodo auriculoventricular y una vez pasando por el nodo auriculoventricular, acá tenemos el retraso, que más adelante vamos a ver que tiene una utilidad, y llega a los ventrículos y vemos que se divide por el haz de His y se divide de manera homogénea entre las ramas y luego pasa entre las dos ramas y luego pasa por las fibras de Purkinje de manera homogénea y sincrónica. Por eso se llega a despolarizar el ventrículo los dos ventrículos casi al mismo tiempo, de una manera muy rápida, que son menos de 120 milisegundos. Pero digamos que en una arritmia yo tengo dañado alguna parte
de mi sistema de conducción, puede que no esté respondiendo mi nodo sinusal o mi nódulo auriculoventricular y digamos que el impulso eléctrico van a ser en el mismo ventrículo. Acá está empezando la despolarización, pero para que llegue la despolarización a todo el ventrículo va a tardar más porque va a ser de manera asimétrica y esto me va a dar complejos QRS anchos. Entonces, a partir de ahora vamos a tener en cuenta que los complejos QRS anchos van a ser prácticamente sinónimos de impulsos ventriculares y esto les va a servir tanto para taquiarritmias como para bradiarritmias. Si bien QRS anchos generalmente se da, una de las causas son arritmias ventriculares, que el impulso nace a nivel del ventrículo, pero como les mencioné, y vamos a ver más adelante, los QRS anchos también pueden aparecer en cualquier anormalidad por debajo del nodo auriculoventricular y lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a volver a la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, como les menciono, es simplemente que nuestros latidos cardíacos normales están aumentando en frecuencia. Ondas P, QRS angostos e intervalos RR regulares. Eso es lo que hace una taquicardia sinusal. Las taquicardias supraventriculares son parecidas, pero estas sí tienen un mecanismo de reentrada. Como ven acá, las RRs también son regulares y los QRS son angostos. La única diferencia es que yo no tengo una onda P sinusal. No es que haya una onda P y se siga con el QRS. Acá aparentemente no hay onda P, pero el impulso sí nace a nivel de las aurículas, no a nivel de los ventrículos, y no tendría un QRS ancho, solamente que por la rapidez y por el mecanismo de la reentrada, la onda P coincide con la despolarización ventricular y por eso se puede ver una onda P retrógrada como si fuera una muesquita dentro del complejo QRS, generalmente como heces anchas. Entonces, ese sería nuestro segundo tipo de arritmia, un segundo tipo de arritmia, en este caso auricular. Ahora vamos a ir por la arritmia que es más frecuente, que es la fibrilación auricular. Acá ya vamos a ver que van a haber mayores variaciones con respecto a las dos arritmias. En primer lugar, vamos a ver nuestro QRS. Nuestro QRS es angosto. Si nuestro QRS es angosto, ya de inicio podemos decir que la arritmia es auricular. Si el QRS fuera ancho, tengo varias posibilidades. La primera es que sea ventricular, pero más adelante vamos a ver que hay otras posibilidades. Muy bien, entonces puedo decir que es una arritmia auricular. Lo segundo que tengo que ver es la regularidad entre latido y latido. Por ejemplo, yo veo la distancia entre este latido y este latido está eh, por debajo de 150, estará con 130 entre estos dos latidos más o menos. Pero si yo hago la diferencia entre estos dos latidos, contemos la cantidad de cuadraditos. Hay 4 cuadraditos. 300 entre 4, 75 latidos. Entre estos dos latidos hay una frecuencia mucho menor a la frecuencia que hay entre estos dos latidos. Entonces, una de los datos más distintivos de la fibrilación auricular es que voy a tener intervalos RRs irregulares, asimétricos. Muy bien. Otra cosa muy característica de la fibrilación auricular es que no voy a poder encontrar ondas P. En su lugar voy a encontrar las llamadas ondas F. Por ejemplo, yo voy buscando ondas P y no encuentro onda P acá, pero veo que hay como si hubieran pequeños temblores a nivel de la línea isodifásica. Por ejemplo, en esta derivada podemos verlo con más claridad, es como si estaría temblando, 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 temblando. En realidad estos son como un montón de ondas, digamos que podrían ser ondas P anómalas, las que vamos a llamar ondas F. Son ondas P de mala calidad, por eso ven que su morfología es discontinua, pero van a una alta frecuencia, porque yo tengo acá un montón, una gran cantidad de ondas. Si yo cuento la cantidad de cuadraditos que alcanza para cada onda F, podemos ver que la frecuencia cardíaca puede llegar alrededor de 300, incluso alrededor de 600. Pero lo importante es que no todas estas ondas
F minúsculas van a terminar en un complejo QRS. Solamente algunas de estas ondas F minúsculas van a terminar en un complejo QRS. Lo importante que quiero que entiendan es que las ondas F son ondas P a gran velocidad, pero no todas conducen. Y ahorita vamos a ver qué es lo que genera la fibrilación auricular y por qué se da este escenario. Volvamos a nuestro corazón. Recordemos que el impulso nervioso nace a nivel del nodo sinusal. Para que llegue a los ventrículos, tiene que pasar necesariamente por el nodo auriculoventricular. Pero vamos a ver que en la fibrilación auricular, la mayoría de veces se da debido a una dilatación de la aurícula izquierda. Ustedes, por ejemplo, habrán visto el abdomen de una mujer embarazada. El abdomen de una mujer embarazada se distiende en gran cantidad. La piel se distiende y se dilata más allá de su elasticidad y se comienzan a generar estrías. En última instancia, esas estrías son cicatrices. Si yo tengo un corazón, una aurícula que empieza a dilatarse, digamos porque la sangre no está pasando bien, porque no me lo permite la válvula mitral, digamos que hay una estenosis mitral, no me permite que la sangre llene, que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, se va a empezar a llenar la aurícula con mayor cantidad de sangre y va a empezar a dilatarse. Y al igual que el abdomen de una embarazada, va a empezar a formar estrías, va a empezar a formar cicatrices. Y si ustedes recuerdan las bases de la fisiología cardíaca, el tejido conectivo, el tejido cicatrizal es aislante, eléctrico. Por ahí no pasa la electricidad. Por eso es que la única forma en la que puede pasar el impulso de la aurícula al ventrículo es a través del nodo auriculoventricular, que es tejido nervioso, por donde sí puede pasar el impulso eléctrico, porque les recuerdo que el resto de las paredes, la delimitación entre aurícula y ventrículo es tejido fibroso, las válvulas son tejido fibroso, esto está lleno de tejido conectivo. Por acá no va a conducir la electricidad y por acá no va a pasar el impulso eléctrico. Así que si yo tengo un corazón lleno de cicatrices, lo que yo voy a generar son múltiples reentradas. Acá, por ejemplo, vemos una imagen. ¿Qué pasa si yo estoy acá lleno de cicatrices, lleno de cicatrices? El impulso cardíaco está pasando por las vías interauriculares, llega a una cicatriz y como no puede pasar a través de la cicatriz, ¿qué va a hacer? Va a rebotar. ¿Qué va a pasar luego de que rebote por esa cicatriz? Va a rebotar acá de nuevo. ¿Y qué va a pasar después de que vaya chocando y chocando a través de las cicatrices? Pues va a generar un montón de impulsos. Ya no va a ser solamente un impulso el que va a pasar por las vías eh, internodales, sino que acá, como están rebotando impulsos, impulsos eléctricos, estos impulsos eléctricos de mala calidad también van a llegar al nodo auriculoventricular de manera desordenada. Así que como yo voy a tener muchos impulsos que están yendo, viniendo y rebotando a cada momento, yo voy a tener en mi electrocardiograma la apariencia de las ondas F minúsculas, que son ondas P de mala calidad, y lo que quiero que entiendan es que no todas esas ondas van a llegar a pasar por el nodo aurículo-ventricular. Solamente algunas van a pasar del nodo aurículo-ventricular. Digamos que de esas 300 ondas que se está generando, o sea, para dar una velocidad de latido cardíaco de 300 latidos por minuto, solamente van a pasar un aproximado de la cuarta parte de estas ondas F, dando una frecuencia ventricular de 150, 180, 200, porque no todas van a pasar, porque son ondas a gran velocidad. Y esto es importante, porque voy a tener varios tipos de fibrilación auricular. Voy a tener fibrilación auricular con respuesta ventricular acelerada, o sea, cuando gran cantidad de estas ondas F pasen, imagínense que llegan a pasar hasta 300, voy a tener 300 latidos por minuto, es una barbaridad. Pero en algunos pacientes pueden llegar solamente a 150 latidos por minuto. Así que parte importante para el tratamiento
va a ser a nivel del nodo auriculoventricular. Si yo sé que por más que el problema esté en la aurícula, yo freno el nodo auriculoventricular porque van a ver que existen fármacos que pueden frenar el impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular, puede que mi paciente siga con fibrilación auricular, es decir, generando un montón de impulsos F, pero yo estoy frenando el nodo auriculoventricular con algunos fármacos como los beta bloqueantes, digamos propanolol. No voy a permitir que pasen estos impulsos. Si antes pasaban 300, yo le doy mi beta bloqueante o le doy mi verapamilo endovenoso y solamente van a pasar 80. Y eso va a hacer que el paciente siga con fibrilación auricular, pero él se sienta totalmente tranquilo porque el mayor impulso y la mayor masa del corazón va a estar latiendo de manera normal, porque los ventrículos van a estar latiendo a una frecuencia normal, a una frecuencia baja. ¿Va a ir todavía de manera desorganizada? Sí, porque recordemos que una característica de la fibrilación auricular es que los intervalos RR son irregulares. Si tú le tomas el pulso al paciente, no va a ser regular, es totalmente arrítmico. Entonces, por más que yo frene el nodo auriculoventricular, si el paciente sigue fibrilando, pues van a seguir llegando las ondas F a destiempo. Una onda F puede llegar al doble de la velocidad, el otro llega un poco después y por eso, por más que el paciente yo esté frenando su nodo auriculoventricular, voy a tener todavía en mi electrocardiograma ondas F con intervalos RR irregulares con una frecuencia ventricular normal, 60 latidos por minuto, por ejemplo. Otra cosa que es importante y lo vamos a ver más adelante en la fibrilación ventricular es que estas ondas P, al ser de mala calidad y al no tener una dirección homogénea, no van a generar que la aurícula lata, van a hacer que la aurícula no se contraiga, porque recordemos vectores. ¿Qué pasa si yo tengo dos vectores en la misma dirección? Se neutralizan, no voy a tener efecto. Si acá yo tengo todo un desorden, un caos yendo ondas por la derecha, izquierda, arriba, abajo, se van a neutralizar y al final no van a generar una contracción efectiva. La contracción efectiva sí se va a dar a nivel del corazón, pero es porque va a pasar por el nodo AB y ahí ya va a haber una cantidad ya ordenada de impulsos nerviosos que van a hacer latir al corazón. Por eso quiero que no se olviden la tríada clásica de la fibrilación auricular. No hay ondas P, en lugar de eso tenemos ondas F minúsculas. ¿Y por qué tenemos ondas F minúsculas? Por mecanismos de reentrada. Ahí el impulso está que choca, vuelve y retorna a cada momento. Y como es de manera desorganizada, algunos de esas ondas F van a pasar al ventrículo y me van a dar latidos irregulares. Recuerden que los R son despolarizaciones ventriculares. Voy a tener latidos cardíacos totalmente irregulares. Y como van a alta frecuencia, generalmente viene como taquicardia, pero eso depende en gran medida del nodo auriculoventricular. Ahora vamos a hablar de otro tipo de arritmia, que es el flúter auricular. Volvamos a empezar a distinguir a nuestras arritmias. Lo primero que hacíamos para distinguir a nuestras arritmias era ver la morfología del QRS. Por ejemplo, acá yo tengo un complejo QRS angosto. Ya se van a ir dando cuenta al ojo cuando es angosto. Si quieren pueden contar la cantidad de cuadraditos. Acá tengo 2 cuadraditos y medio. O sea, es un QRS normal, angosto. Entonces podemos decir que la arritmia necesariamente es auricular. Ahora, ¿qué era lo siguiente que íbamos a ver? La regularidad entre RR, porque si eran regulares, podíamos irnos al grupo de la taquicardia sinusal o de la taquicardia paroxística supraventricular. Pero si ustedes ven acá, los intervalos entre R y R son asimétricos. Acá tengo mayor cantidad de cuadrados con respecto de acá. Entonces, cuando yo tengo intervalos RR asimétricos, yo tengo dos alternativas. O es la fibrilación auricular que vimos hace un momento, o es el flúter auricular, que en este caso tampoco cuenta con ondas P, tiene RRs irregulares, pero en lugar de las ondas F minúsculas tienen ondas F mayúsculas. Las ondas F son estas, son despolarizaciones auriculares mucho más grandes, mucho más
simétricas organizadas que también van a pasar por el nodo auriculoventricular generando la arritmia. Lo que quiero que entiendan, un poquito hablando de fisiopatología, es que en los pacientes que tienen flúter, la principal causa suele ser una cicatriz a nivel de la aurícula derecha, a diferencia de la fibrilación auricular, que eran unas múltiples cicatrices como estrías a nivel de la aurícula izquierda por múltiples patologías que hagan dilatar la aurícula. Acá yo voy a tener una cicatriz grande que va a generar una macro reentrada y eso va a ser a nivel de la aurícula derecha. ¿Y qué me genera una cicatriz grande en la aurícula derecha? La dilatación de la aurícula derecha. ¿Y qué genera la dilatación de la aurícula derecha? Imagínense que yo tengo eh, em, resistencia a la salida de la sangre del ventrículo derecho. Si la sangre no puede salir del ventrículo derecho, se va a comenzar a acumular en la aurícula derecha y va a pasar lo mismo. Se va a comenzar a dilatar, va a generar cicatrices en la aurícula derecha. ¿Pero qué me puede generar una resistencia a la salida de sangre del ventrículo derecho? En primer lugar, la misma arteria pulmonar. Si yo tengo que mi arteria pulmonar está dura, es decir, está haciendo hipertensión pulmonar, no va a permitir que la sangre salga del ventrículo derecho. Y eso va a ser todo el retorno que hemos visto. Lo mismo pasa en el lado izquierdo para la fibrilación auricular. La principal causa de fibrilación auricular es la hipertensión arterial. La aorta está tan rígida, tan dura que el ventrículo izquierdo no va a poder bombear sangre a nivel de la aorta porque la aorta está más rígida, así que tiene que hacer más fuerza y siempre va a haber un flujo retrógrado al ventrículo y del ventrículo a la aurícula. Y la aurícula va a empezar a dilatarse. La principal causa de fibrilación auricular es la hipertensión arterial. Como yo tengo un montón de hipertensos, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Pero ahora vámonos al otro caso, que es el que vamos a hablar ahora del flúter. ¿Qué es lo que me puede generar hipertensión pulmonar para que el daño sea a nivel de la aurícula derecha? La principal causa es el cor pulmonar y con mucho la enfermedad que más genera esto es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC que te da por fumar en exceso. Así que eso lo van a ver acá. Como se genera una cicatriz más grande y está más cerca del nodo sinusal, acá se va a generar una macro reentrada. Es decir, el impulso eléctrico va a ir chocando, pero va a hacerlo de manera más organizada, como se estaría girando. Por eso las ondas F no se ven tan chiquitas y tan desorganizadas. Son menos ondas F, pero como están más cerca y más organizadas, están más cerca de la aurícula, del nódulo auriculoventricular y son más organizadas, más de estas ondas F van a conducir. Volvamos a la imagen de la fibrilación auricular. Miren, acá yo tengo un montón de onditas F minúsculas, totalmente desorganizadas, de pequeño voltaje. Solamente uno de esos números pasan, pero van a mayor frecuencia que las ondas F mayúsculas que vamos a ver acá. Estas son las ondas F mayúsculas. Son mucho más grandes, más regulares, más organizadas, pero pueden generar taquicardias peores que la fibrilación auricular. Por más que estas se vean más grandes, más espaciadas, como están más cerca del nodo auriculoventricular, pueden conducir en mayor cantidad. Entonces yo también la puedo tratar a estas arritmias simplemente bloqueando el nodo auriculoventricular. Yo puedo bloquear también el nodo auriculoventricular para que vayan pasando menos impulsos eléctricos como ha pasado en el caso de la fibrilación auricular, pero como son más organizadas y son más grandes, a veces el nodo sinusal no responde a los fármacos. Y generalmente el flúter auricular puede requerir cardioversión eléctrica, es decir, que usen paletas para devolver al ritmo sinusal, porque son macro reentradas las que se están dando. Muy bien, ya entonces tenemos las 4 principales tipos de taquicardias supraventriculares. Vamos a ver el siguiente tipo de arritmia, que es importante que lo tengan en cuenta. Son las extrasístoles. Las extrasístoles en realidad son latidos extras. Si ustedes toman el pulso durante un minuto, van a darse cuenta que su pulso es regular,
pero en una de esas van a sentir que hay un latidito de más, que hace que su pulso sea un poco irregular. La mayoría de personas, hasta el 60% de personas sanas, tenemos esos latiditos de más. Prueben, comprueben ustedes, escúchense el corazón durante unos minutos y van a ver que van a encontrar esos latiditos de más que son las extrasístoles. Técnicamente son la arritmia más frecuente, pero como no suele generar molestias, no suele requerir tratamiento, salvo que sean sintomáticas, porque hay personas que sienten ese latidito de más como, uy, siento una palpitación en el pecho, siento algo dentro, algo dentro del pecho, no suelen requerir tratamiento. Y esos latiditos de más también tienen que ver con los impulsos eléctricos. Y yo puedo tener impulsos eléctricos de dos tipos. Pueden ser que esos impulsos de más nazcan en la misma aurícula o puede que nazcan en el ventrículo. ¿Cómo los diferencio? Acá, por ejemplo, tengo la imagen, ay, perdón. Por ejemplo, tengo estos QRS que son normales, menos de 120 milisegundos, simétricos, regulares, a una frecuencia normal. Pero de un momento a otro aparece ese latido de más. Un complejo QRS que ustedes pueden contar la cantidad de cuadraditos, son 6, son 240 milisegundos, es un QRS ancho. Y luego se continúa con los latidos cardíacos normales. Cuando yo tengo QRS anchos, habíamos quedado en que la principal causa era ventricular. Y estas son las extrasístoles ventriculares. Y como pueden ver, detrás de este QRS ancho no hay onda P. Así que ha nacido en el mismo ventrículo. Acá yo también puedo ver QRS es normal, 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 y de un momento a otro aparece un latido de más. Y si yo cuento la cantidad de cuadraditos, me doy cuenta que es un QRS ancho, así que puedo hablar de una extrasístole ventricular. Acá tengo 3 extrasístoles ventriculares. Ven que tiene una morfología diferente a la despolarización normal que tiene el ventrículo de esa persona. Es más ancha, está más positiva. Ahora, estos latidos extras también pueden aparecer a nivel de las aurículas. Por ejemplo, yo veo acá PR, PQRS, 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 están normal los latidos cardíacos. Pero de un momento a otro, acá por ejemplo, aparece una P más antes de lo indicado y aparece otra QRS que puede ser de morfología diferente al resto de QRS que yo tengo. Y ese es este latidito de más. Como ven, entre este y este latido hay menos cantidad de tiempo. ¿Me va a generar una arritmia? Sí. ¿Va a llegar esto a ser un ataque de arritmia? Técnicamente no, porque no suelen haber muchas extrasístoles en una persona normal. Cuando yo tengo más de 3 extrasístoles seguidas, ya se habla de taquicardias. En este caso sería taquicardia ventricular si tendría más de 3 extrasístoles, pero seguidas. Acá ven que es un extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, latido normal, latido normal, extrasístole. Por eso estas no suelen generar taquicardia, suelen ser arrítmicas, pero sin taquiarritmia. Y como ven, el QRS, las extrasístoles ventriculares son QRS anchos sin P previa. Las extrasístoles auriculares son QRS angosto y igual tiene que haber una P previa, o sea, que me diga que sale de la aurícula. La aurícula manda y luego va por el complejo, por el nódulo auriculoventricular, llega al ventrículo y hace otra contracción prematura, que son las extrasístoles, contracciones prematuras. Ahora, otra cosa importante que tienen que ver es que hay arritmias que son desencadenadas por patologías preexistentes en el corazón. Hay algunos defectos que ya me pueden hacer ver que tengo pacientes que tienen predisposición a hacer fibrilaciones auriculares o ventriculares. De estas, lo más importante son los síndromes de preexcitación. Estos síndromes de preexcitación pasa cualquier circunstancia, cualquier agravante, una emoción, estrés, lo que sea, o de manera paroxística pueden terminar como taquicardia supraventricular o como fibrilación auricular. Y suelen ser taquicardias de difícil control. No es como una taquicardia supraventricular normal que aparece por una reentrada simple en una persona que aparezca por una vía aberrante, que vamos a ver más adelante.
en un paciente que tenga estos síndromes de preexcitación. Esas arritmias no pasan fácilmente y a veces la administración de antiarrítmicos es más contraproducente. Por eso es importante identificarlas, porque estos pacientes suelen requerir con mayor frecuencia cardioversión eléctrica, el uso de paletas, porque si no el paciente termina muriendo. Em, Volvamos a esta imagen. Lo normal de la conducción es que se dé por el nodo auriculoventricular, pero en algunas personas existe una vía aberrante que puede hacer que el impulso cardíaco pase de frente de la aurícula al ventrículo. Nosotros vamos a recordar algo. El nodo auriculoventricular tiene una función de frenar el impulso cardíaco. Lo normal es que las aurículas latan antes, se contraigan antes que el ventrículo para que llenen el ventrículo. Las aurículas se contraen primero, llenan el ventrículo, luego el ventrículo está lleno, el ventrículo se contrae y bombea la sangre. Como el impulso eléctrico es veloz, esto se daría, si yo no tendría el nodo auriculoventricular que funciona como un frenador, yo tendría la contracción del corazón casi como un sincito, casi al mismo tiempo, aurículas y ventrículos casi contrayéndose al mismo tiempo. Por eso es importante el nodo auriculoventricular. Pero si yo tengo una vía que no pasa por el nodo auriculoventricular, o sea, pasa de frente al ventrículo, pues no voy a tener ese retraso fisiológico. Así que la aurícula y el ventrículo pueden llegar a latir al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a ver eh, ese retraso que existe entre la contracción auricular y la contracción ventricular? Eso es con el intervalo, el segmento PR, que va desde el inicio de la onda P hasta la aparición de la onda R. ¿Qué es lo importante de este segmento? Como ustedes ven, la onda P indica contracción auricular. ¿Qué indicaba la onda R? La onda R indicaba despolarización ventricular. Como ustedes han visto en las clases previas, este intervalo PR debería ser mayor a 120 milisegundos. Si es que yo veo que de la onda P está muy pegado al complejo QRS, pues estoy frente a un PR corto. Y un PR corto se define como PR menos de 120 milisegundos. Acá yo puedo contar la cantidad de cuadraditos: 1, 2, 3 cuadraditos. Este es un PR corto, no llega a 3 cuadraditos, estará con 110, 100 milisegundos. Es un PR corto, no está pasando el sistema por el nodo auriculoventricular, sino está teniendo una vía aberrante que está haciendo que el impulso vaya más rápido a los ventrículos. Y esto, como les menciono, puede desencadenar arritmias brutales. Ahora, dentro de los síndromes de preexcitación, ustedes siempre tienen que fijarse en el PR corto, pero yo tengo varias variedades. Una de las subvariedades que yo voy a tener es el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White y el John Gannon-Levine. La gran diferencia que se ve entre los dos es la presencia de una muesca en la onda R. Por ejemplo, yo estoy viendo acá la onda R, hay una pequeña muesca y continúa como un ángulo. Esta es la onda delta, que normalmente se ve mejor en las últimas derivaciones, especialmente en B6. Se puede ver en B4, B5, pero especialmente se ve en B6. Si tiene onda delta, Wolff-Parkinson-White. Si no tiene onda delta, John Gannon-Levine. Así de fácil. Otra forma que puede haber, y eso es lo que vamos a ver más adelante en el taller cuando discutamos los casos clínicos, es que puede haber QRS anchos. En los síndromes de John Gannon-Levine o Wolff-Parkinson-White completos, yo puedo tener QRS anchos. ¿Y por qué yo puedo tener QRS ancho? Porque recuerden que la forma normal de transmisión del impulso cardíaco es por el nodo auriculoventricular. El haz de Is va a distribuir el impulso cardíaco de manera simétrica igual. Por eso es que es rápido. Pero ¿qué pasa si yo tengo una vía aberrante? En algunos casos, dependiendo de dónde esté la vía aberrante, voy a tener que va a empezar primero en una parte del ventrículo el impulso y luego va a demorar en llegar hasta las partes más alejadas del ventrículo. Entonces yo puedo tener arritmias de causa
auricular con QRS ancho, ¿sí? Porque puedo tener una vía aberrante. La arritmia está causando a nivel de aurícula, sí, porque tengo onda P, pero está generando un QRS ancho porque está primero descuartizando una parte del ventrículo y luego va a llegar a otra parte del ventrículo porque no está pasando por el nodo aurículo-ventricular. Entonces, estas tres cosas son importantes a la hora de determinar un síndrome de preexcitación. El paciente puede estar tranquilo haciendo su vida, tal vez alguno de ustedes tiene uno de estos síndromes de preexcitación. Por eso siempre que se quieren hacer algunos chequeos, algunos controles, es importante ver estas características, porque si yo tengo un paciente con este síndrome de preexcitación, a mí me conviene mantenerlo observado. Incluso me conviene hacerle la ablación porque como les menciono, cortar esa vía aberrante, esa vía aberrante, porque puede hacer arritmias que lo van a terminar matando. Así que vamos a ver esto más adelante en los talleres. Ahora, ya que acabamos la parte auricular, quiero que pongamos énfasis en la parte ventricular. Ustedes pueden ver acá los complejos QRS. Los complejos QRS son mucho más anchos. Si ustedes cuentan la cantidad de cuadraditos, acá por ejemplo tenemos 9 cuadraditos. Está muy por encima de los 120 milisegundos. Eh, si yo veo QRS anchos, como les digo, lo primero que voy a pensar es ventricular. Hay otras causas, sí, como los síndromes de preexcitación que hemos visto o bloqueos de rama que vamos a ver más adelante. Otra cosa, como el impulso nace únicamente en el ventrículo, no voy a tener onda P por ningún lado, ni siquiera va a haber onda P retrógrada como en la taquicardia supraventricular. Y acá otra cosa importante es que yo puedo tener varios tipos de taquicardia ventricular, dependiendo de la morfología del QRS. Ya sé que es ancho, pero si ustedes ven que en la misma derivación las mismas ondas son iguales, tienen la misma morfología, son igualitas, regulares, iguales. Pero hay algunos tipos de taquicardias ventriculares que son polimorfas. Por ejemplo, esta solo es de dos. Acá yo tengo una taquicardia, un complejo QRS más alto. Acá podemos ver que está con menos voltaje hacia arriba. Acá vemos que el voltaje va hacia abajo. Vemos que la morfología va cambiando. Estas son taquicardias ventriculares polimorfas. Suelen tener tratamiento diferente, sí. Y el mayor exponente de esta taquicardia ventricular polimorfa es la torsión de puntas, la torsada de points que seguramente han escuchado. Las taquicardias ventriculares son mucho más peligrosas. Como el impulso está naciendo a nivel del mismo ventrículo, no hay nada que lo frene, no hay el nodo auriculoventricular que va a estar frenando. Así que estas taquicardias son más rápidas y suelen pueden llegar a matar al paciente porque el impulso está llegando al nivel del ventrículo, para el impulso y el paciente hace un paro cardíaco. Por ejemplo, acá ustedes pueden contar la cantidad de cuadraditos. No hay ni siquiera un cuadradito entre los dos QRS. Entonces, esta arritmia está a una frecuencia bastante alta. Por ejemplo, acá pues, está por encima de 300. En algunos hay un poco de mayor de separación. Por ejemplo, acá más de un cuadradito. 210, digamos. Acá hay un poco más. Acá hay un poco más. Acá digamos que está a unos 250. Acá unos 210. Pero ven, en algunos cuadraditos, en algunos se da la distancia exacta de un cuadradito. Esos son 300 latidos por minuto. Es una barbaridad. Las personas pueden morir por esto. Por eso cuando ven ustedes taquicardias ventriculares con QRS anchos se asustan porque tienen más riesgos de complicarse. Ahora, la otra arritmia que seguramente han escuchado con mayor frecuencia es la fibrilación ventricular. Al igual que la fibrilación auricular, las ondas van a fibrilar, o sea, van a moverse de manera totalmente desorganizada, totalmente asimétrica. Eh, a ver, fibrilación ventricular. Vamos a ver. La fibrilación ventricular seguramente habrán escuchado, lo habrán escuchado bastante en películas. Por ejemplo, ese aparatito que usan para
para cardiovertir, para dar descargas eléctricas, se llama desfibrilador. Y está especialmente diseñado para la fibrilación ventricular. ¿Puede funcionar para fibrilación auricular? Sí. ¿Puede funcionar para cardiovertir otras arritmias? Sí. Pero lo usan sobre todo en el contexto de los infartos agudos de miocardio. La principal causa de fibrilación ventricular es el infarto agudo de miocardio. ¿Qué habíamos quedado? O insuficiencias cardíacas también te pueden generar eh, insuficiencias cardíacas también te pueden generar lo que es la fibrilación ventricular. A ver, ¿qué pasa si yo tengo un corazón dañado? Digamos que yo tengo un infarto y comienza a morir acá una parte del corazón. Se va a empezar a formar una cicatriz. Por tejido muerto, por tejido hospitalizado, no va a conducir electricidad. Así que van a ser como barreras que van a rebotar. Va a pasar lo mismo que pasaba con la fibrilación auricular. Se van a formar cicatrices, ya sea por un infarto agudo de miocardio o por una insuficiencia cardíaca sistólica de cualquier etiología. eh, Va a comenzar a rebotar este impulso nervioso, va a empezar a rebotar, 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 y va a generar ese trazado totalmente desorganizado, pero va a ser ancho. No va a haber complejos QRS porque están totalmente desorganizados, son las ondas de la fibrilación ventricular. Y algo que quiero que entiendan es que la fibrilación ventricular genera paro cardíaco. Ustedes han visto, el paciente entra en paro cardíaco, ven que no tiene pulso, usan las paletitas y ¡puc! Comienzan a desfibrilar. Eh, lo que hace el desfibrilador es retomar el impulso cardíaco, reorganizarlo, porque acá está que choca, 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 y como había pasado en la aurícula, si choca, choca, choca por todas las direcciones, igual que en los vectores, derecha, izquierda se contradicen, arriba, abajo se contradicen, no va a haber impulso cardíaco. O sea, en estos pacientes yo voy a tener impulso eléctrico, mi electrocardiograma va a decir, hay un trazado, pero el paciente va a estar en paro cardíaco, no va a haber latido cardíaco. Por eso me sirve meterles una descarga eléctrica externa que va a hacer que desfibrile, que vuelva a tener un ritmo normal, que no sea un ritmo de fibrilación ventricular en este caso. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con paro cardíaco, pero que no está haciendo un paro cardíaco, pero que no es, que le pongo el electrocardiograma, le pongo el desfibrilador y no encuentro ningún pulso, como ustedes verán en las películas, se pone como una línea isoeléctrica, incluso comienza a sonar la máquina con su ti y ves que es una línea continua, ahí significa que el corazón ya no tiene impulso eléctrico. Y cuando el corazón ya no tiene impulso eléctrico, esas máquinas del desfibrilador no me sirven, porque lo que hacen es reordenar el impulso eléctrico que se tiene. Si yo tengo un paciente con esa línea isodifásica que ven en las películas del TIN, lo importante acá es que está en asistolia. Y lo importante acá es que vuelva de alguna manera a generarse algún impulso eléctrico en alguna zona del corazón, aunque sea como fibrilación ventricular, pero la idea es que haya algún impulso eléctrico. Por eso, cuando tengo un paciente con paro cardíaco, siempre es importante tener este desfibrilador, porque me va a ver si hay impulso eléctrico y si no hay impulso eléctrico. Si el desfibrilador me dice no hay impulso eléctrico, yo de nada me sirve quemarlo. De nada me sirve darle descargas eléctricas. Por eso habrán visto ustedes que si el desfibrilador te dice que no se puede desfibrilar, el paciente, el personal de salud del médico continúa haciendo masaje cardíaco. Continúa haciendo masaje cardíaco varios minutos para tratar de suplir la función del corazón, a ver si en una de esas aparece algún impulso desfibrilable, tal vez una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular donde pueda funcionar recién esa máquina. Lo que quiero que entiendan es que estas ondas tan desorganizadas no van a generar impulso cardíaco por su misma desorganización. Son vectores que van por todos lados y no van a generar contracción efectiva. Ya, al igual que los síndromes de preexcitación, hay patologías previas que predisponen tanto taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular, que son el QT largo, que no es otra cosa más que la distancia entre el QT mayor a 440 milisegundos, 450 milisegundos, dependiendo si es varón o mujer, se puede corregir, es difícil de ver. Generalmente la mayoría de máquinas te lo calculan, pero siempre es bueno saberlo. Y otra cosa llamada síndrome de Brugada, que vamos a ver más adelante. Por el momento, como estamos en un taller, me gustaría hacerlo más participativo. Eh,
vamos a comenzar a ver una serie de 20 casos lo más rápidamente posible para que esto se quede, a ver si son capaces de identificar todas las arritmias que hemos visto y todas las arritmias que hemos visto. Lo vamos a hacer primero con los voluntarios, pero si veo que no hay voluntarios, de acuerdo a su lista voy a comenzar a llamar para que todos vayan participando. También pueden estar escribiendo en el chat y ver si llegamos a, si llegamos a aprender más todos de esto. Ya, ¿hay algún voluntario para que me diga qué tipo de arritmia tenemos en este primer paciente? A ver, moderadora, tú vas a ser nuestra primera voluntaria. De ahí, vamos llamando uno por uno. Nuestra moderadora, por favor, ¿podría Sí, prender su micrófono? Ya, sí, genial. doctor. Sí. Yo estoy viendo que están escribiendo Flutter por ahí. Ya. A ver, alguien que tenga otra idea, vaya escribiendo sin problemas. Moderadora, ¿qué te parece Ah, esta taquicardia? Ve viéndolo, yo te voy diciendo que es un paciente de 60 años que ingresa a emergencia porque presenta dolor intenso a nivel del pecho y le está tomando usted su electrocardiograma y de un momento a otro se desmaya. ¿Qué cosas te llaman la atención de este electrocardiograma? el- las líneas de QR, doctor. Ya, muy bien. Vamos a ir por partes, ¿ya? Yo veo acá que tengo dos trazados diferentes. Un trazado acá que se ve totalmente distinto a este trazado de acá. Digamos que el paciente estaba con un ritmo cardíaco cuando llegó y al momento de desmayarse comenzó a hacer este ritmo cardíaco distinto. Vamos a empezar desde el inicio del trazado. Por ejemplo, yo veo acá una onda P normal, un QRS normal, no es ancho, es un ritmo, digamos, es un ritmo sinusal. Estos son ritmos sinusales. Pero dentro de ese ritmo sinusal yo voy a ver que hay este QRS que se ve diferente. Ustedes pueden ver, este QRS se ve diferente al QRS que yo tengo acá. Es como si hubiera un latido de más. Igual en el resto de derivaciones, yo tengo mi QRS así, mi QRS así, y acá tengo otro QRS de otra morfología. Esto es una extrasístole ventricular, porque veo que es ancho. Y moderadora, ¿tú ves una onda P detrás de esta extrasístole ventricular? No, doctor. No, entonces es ventricular, porque si fuera auricular tendría una extrasístole. Eh, un ratito voy a conectar mi laptop. Ya, otra cosa importante que quiero que vean es que ya van a ver más adelante, este paciente se está infartando. ¿Cómo me doy cuenta que se está infartando? Porque acá tengo elevación del segmento ST. Tengo elevación del segmento ST, incluso tengo ondas Q, se está infartando el paciente, ¿ya? Viene con dolor, se está infartando, están empezando a aparecer extrasístoles ventriculares y de un momento a otro el paciente se desmaya. Tú le tocas el pulso, no tiene pulso. Entonces, ¿qué sería este trazado de acá? Este trazado de acá es, primero hay que ver qué ondas son. Alguien por ahí dijo flutter. El flutter sí pueden darme ondas así como de sierra, pero estas ondas de sierra son más pequeñas y están entre los intervalos RR. Si yo me doy cuenta, lo que estoy viendo acá son ondas R y son ondas anchas. Y son ondas anchas que al inicio son simétricas y monomorfas. Al inicio empieza con taquicardia ventricular porque tienen la misma morfología, son anchas, es una taquicardia ventricular y luego ven cómo se va desorganizando y va a terminar en fibrilación ventricular. Este es un paciente que ha venido con un infarto agudo de miocardio y delante de ustedes ha hecho taquicardia ventricular y posteriormente fibrilación ventricular y ustedes ahí tienen que cardiovertir, pues cardiovertir y pueden salvar la vida. Simplemente sabiendo diagnosticar este tipo de arritmias han salvado una vida. A ver, vamos a ver si alguien más ha escrito algo. Fibrilación ventricular, genial, Talía. Ahora, vamos con el siguiente caso. ¿Algún voluntario? Ya, espero que me responda. Vamos, ¿qué arritmia les parece? A ver, a ver, participantes. Pues vamos a ir con orden. Ya, Paula Andrea, no sé si puede ayudarnos.
Ya, doctor. En el Ya, orden que están apareciendo, ¿no? ya, está bien. Paola, Andrea. A ver. Ya, ¿te puedes lanzar con un tipo de arritmia de frente o vamos paso por paso? Yo, doctor, soy la moderadora. Yo Ah, le ya, había ya. preguntado. Ya está bien, no importa. Ya, ¿te puedes lanzar con algún diagnóstico de frente de las arritmias que hemos visto o vamos paso por paso? Paso, por favor, doctor. Paso por paso, ya. Primero, para ver qué tipo de arritmia tenemos, vamos a ir al QRS, ¿ya? Tú ves los QRS. El QRS me va a decir si es auricular o ventricular, ¿ya? Ese QRS que ves, ¿te parece ancho o angosto? Angosto, Angosto. doctor. Entonces puedo irme al grupo de las auriculares. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca más o menos tiene? ¿Lo puedes calcular? No veo bien los cuadraditos, a ver. Ya, no se ven muy bien los cuadraditos, no nos ayudan, pero acá yo tengo los dos intervalos RR. Entre los dos intervalos RR, más o menos tengo una frecuencia cardíaca de 2 cuadraditos. Sería 300 entre 2, 150 cuadraditos. Ya, hemos visto. Lo primero era ver el QRS, es auricular. Lo segundo era ver si la frecuencia cardíaca, o sea, los RR son regulares o irregulares. ¿Acá los ves regulares o los ves irregulares? Casi hay 2 cuadraditos de distinción entre todos los RRs. Casi hay 150 de frecuencia cardíaca entre todos los RRs. ¿Qué me dices, Paola? Se ven regulares, ¿no? Ya. Sí, doctor. Si lo veo regular, tengo dos posibilidades. Taquicardia sinusal o taquicardia supraventricular paroxística. ¿Te acuerdas cuál hacía la diferencia entre taquicardia sinusal y taquicardia supraventricular paroxística? No, doctor. ¿Alguien que se acuerde? Escriban al chat, por favor, si no me voy a sentir solo, de verdad, si nadie participa, porque es la idea de un taller. Las ondas P, genial, Fiorella. La gran diferencia entre la taquicardia sinusal y la taquicardia supraventricular es dónde está la P. La taquicardia sinusal es sinusal o normal. Una onda P que continúa con QRS. Mientras que en la taquicardia supraventricular voy a ver la onda P, no voy a ver la onda P, pero si busco bien, la voy a ver bien dentro del QRS. Acá pueden ver la onda P, se ve clarita. Una onda P seguida de un QRS. Veo ondas P seguida de QRS, onda P seguida de QRS. Esto es una taquicardia sinusal. Si yo tengo una taquicardia sinusal, ¿necesita tratarse o no? Ya, nadie responde, nadie contesta. Ya, chicos, las taquicardias sinusales no necesitan tratarse, solamente es tratar la causa. Este paciente en realidad es un varón de 58 años que viene por dolor torácico. Viene con dolor torácico y dificultad respiratoria. Le sacaron su electrocardiograma pensando que era infarto, pero vemos que solamente hay taquicardia supraventricular y no hay signos de infarto, pero sí veo que hay algunas afectaciones inespecíficas del segmento ST. Veo depresiones que no son marcadas de segmento ST, tengo ondas T invertidas. Esto lo más probable es que se deba a un tromboembolismo pulmonar, pero como pueden ver, lo que hay detrás de lo que vemos en este electrocardiograma es una taquicardia sinusal. Acá lo que tenemos que tratar es el TEP del paciente. Ahora, vamos por orden alfabético. Siguiente electrocardiograma. A ver, ¿quién sigue? A ver, Alison, no sé si pueden activar su micrófono. Sin miedo, acá no importa que se equivoquen. El electrocardiograma es una de las cosas que más se confunden los médicos, que más nos confundimos los médicos, por eso es importante que lo vean, porque cada uno tiene un tratamiento distinto. ¿Alguien se anima, por favor? ¿Voluntarios? O escriban. Ya, Lucy. A ver,
A ver, acá tenemos un paciente. Primero, vamos a ver si está haciendo taquicardia o no está haciendo taquicardia. Vamos a contar la cantidad de cuadraditos, cuadrados grandes. Acá tengo 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes. Divido 300 entre 4, está por debajo de 75 latidos por minuto. No está haciendo taquicardia, es lo primero. Pero el paciente te dice que tiene episodios donde siente que el corazón le late rápido, que el paciente está empezando a descomponerse. Este paciente no está con taquicardia, como dijo Lucy, pero tú como haces, tú como sabes que hay patologías previas cardíacas que predisponen a arritmias, porque el paciente te viene con una historia clara de arritmias, un jovencito de 22 años que dice que siente que se va a desmayar, que le falta el aire, siente que el corazón va como loco. Tenemos que revisar este electrocardiograma. No sé si ven algo que les llama la atención. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. No, vamos a ir por partes. Un bloqueo auriculoventricular de tercer grado es cuando la aurícula late de manera diferente al ventrículo. Pero acá nosotros vamos a ver que tengo una onda P y después de la onda P tengo el complejo QRS. Onda T, onda P, otro complejo QRS. O sea, el paciente está con un latido normal. No es que la aurícula esté latiendo por un lado y el ventrículo esté latiendo por otro lado. Tengo ondas P normales. Los complejos QRS también son normales. No es ventricular. Pero, ¿qué habíamos visto? Cuando tengo pacientes con historia de arritmias, siempre tengo que ver que no tengan un síndrome de preexcitación. ¿Y dónde veía yo el síndrome de preexcitación? A nivel del PR. Ustedes ya van a entrenar su ojo. Siempre, por ejemplo, siempre van a ver que entre la P y la R suele haber una línea isodifásica que me representa pues el retraso que da el nodo auriculoventricular. Pero si yo veo acá y cuento desde el inicio de la P hasta la R, tengo menos de 3 cuadraditos. El paciente me está haciendo un PR corto. ¿Ven? Acá el PR es corto, PR corto, PR corto. En todos los lugares el PR está corto. Acá ven, ni bien termina la P, inicia la R. Es como si el impulso eléctrico estaría pasando de frente de la aurícula al ventrículo sin pasar por el nodo auriculoventricular. ¿Y eso qué nos indicaba? Eso nos indicaba la presencia de una vía aberrante. ¿Y se acuerdan qué síndromes aparecían con estas vías aberrantes? Nadie responde, escriban, por favor. La idea es que esto sea participativo. Hay como 70 personas, sin miedo a equivocarse. Sin miedo a equivocarse. Wolf Parkinson White, genial, muy genial, Wolf Parkinson White. Habíamos visto que hay dos tipos de síndromes de preexcitación, Wolf Parkinson White y el otro raro, John Gannon Levine. ¿De qué dependía? Dependía de algo llamado onda delta. Wolf Parkinson White tiene onda delta y John Gannon Levine no tiene onda delta. ¿Dónde veo mejor la onda delta? En las últimas derivaciones, B4, B5, B6. Es una muesca en el QRS. Y acá se dan cuenta que el QRS está yendo y hay como una muesca y cambia de ángulo. Acá también. Esta es la onda delta. Esta es la onda delta. Entonces yo tengo un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora lo otro era diferenciar si era completo o incompleto. ¿De qué dependía? De la longitud, del tamaño del QRS. Como les dije, dependiendo de dónde está la vía aberrante, puede que el QRS sea ancho, porque puede que, como no está pasando por el centro, como el haz de His, que va de manera simétrica a los dos ventrículos, por eso es rápido y el QRS es angosto, si el haz aberrante está más pegado a un ventrículo, me va a generar QRS más anchos y eso me va a generar un Wolff Parkinson White completo. ¿Se acuerdan cuánto tiene que ser el QRS para decir que está ancho? Ahí está onda delta, muy bien Luisa Fiorella. ¿Se acuerdan cuánto es el QRS para decir que está ancho? ¿Y este QRS les parece ancho? A ver, contemos cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Por poquito. Está 1, 2, 3. Está en el límite. Yo diría que está exactamente con 120. Entonces podemos tener un QRS que está en el límite, ¿ya? Pero acá están viendo un electrocardiograma de un paciente con Wolff Parkinson White, para que no se olviden. Ya.
Como nadie participa, vamos a tener que hacer sufrir a la anfitriona, porque no quiero estar hablando solo. No me gusta hablar solo y los de chat que sigan hablando. Anfitriona, por favor, Paola, ¿nos vas a ayudar para este electrocardiograma? Ya. ¿Este electrocardiograma te parece algo a simple vista? Paola. Una fibrilación auricular, doctor. Auricular. Ya, está bien, ya están teniendo la idea. Lucy también dice que es fibrilación auricular. A ver, cuando ustedes van a tener fibrilaciones auriculares, van a conservar su... A ver, quiero que vean esta fibrilación auricular. Acá yo tengo flúters, que en antes lo confundieron también al flúter, y acá yo tengo una fibrilación auricular. Lo que está hecho una desgracia es lo que está entre las R y R, pero si ustedes ven, hay complejos QRS normales, que están separados de manera irregular, sí, pero yo los QRS los veo normales. Lo que está hecho una desgracia entre ambos son el latido, la disposición auricular, que es de menor voltaje, ven que es mucho más chiquito que el QRS, y está pues entre las ondas RR, entre los complejos QRS. Acá también, por ejemplo, tengo un flúter. Está hecho una desgracia, veo ondas F, pero están entre los complejos QRS que tienen buena morfología. Pero si yo me voy a la imagen que hemos visto, lo que está hecho una desgracia son los RR. No puedo ver RRs normales. Se ven totalmente desiguales, desorganizados. Y si yo veo esta imagen, ya estaría ante una fibrilación, sí, pero sería una fibrilación ventricular, porque si ustedes ven, estos RR son anchos. Ni siquiera se distinguen RRs en algunos puntos, porque está tan desorganizada la fibrilación que no se distinguen las ondas, los complejos QRS. Entonces, esto sería una fibrilación ventricular. A estos pacientes se les tiene que necesariamente, genial, fibrilación ventricular, excelente. Estos pacientes necesariamente se les tiene que hacer desfibrilación para evitar que mueran. Ya, Paola, tú me vas a seguir acompañando, por favor, lo siento. Siguiente caso. Ya, es una mujer de 24 años que se queja porque siente que su corazón está yendo muy rápido, siente que su cuello está palpitando, siente que le falta el aire y sintió que se iba a desmayar en un par de ocasiones. Ya, Paulita, vamos por partes. Primero, ¿te parece una arritmia auricular o ventricular? Paola, Auricular, doctor. auricular. ¿Por qué? Porque primero vemos el QRS. Si el QRS es angosto, no nos queda duda, es auricular. Si el QRS es ancho, tengo varias posibilidades. Entonces, QRS angosto, auricular. Ahora, ¿los intervalos RR son regulares o irregulares? Irregulares, doctor. Irregulares. Yo lo veo bastante regular, ¿eh? Regulares. Regulares. Regulares, porque mira, es casi la misma distancia entre todas las RRs. Sí, sí, ¿Y sí, cuánto sí, de sí. frecuencia cardíaca más o menos tiene el paciente? Si te das cuenta, los dos intervalos RR están entre un cuadrado, o sea, el paciente ya está 300 entre 1, está con 300 de frecuencia cardíaca, es una barbaridad, pero hay pacientes que llegan a esos niveles de frecuencia cardíaca. Entonces, RR regular. Cuando yo tengo RR regulares, tengo dos posibilidades: taquicardia supraventricular paroxística o taquicardia sinusal. Taquicardia supraventricular paroxística, genial. ¿Por qué? Porque no veo la onda P. Y si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, tengo unas ondas S un poco anchas. Tengo la onda P retrógrada. La onda P no está acá. Esto que parece onda P no es onda P, esta es la onda T. Está yendo tan alta frecuencia que está muy pegado al QRS, pero acá yo veo ondas S anchas. Como son regulares, yo veo onda P retrógrada, estoy frente a una taquicardia paroxística supraventricular. Como está a una frecuencia tan alta, de casi 300, la paciente dijo que se desmayó.
se tiene que hacer también cardioversión eléctrica. Si ven que el paciente está hemodinámicamente estable, sí le pueden dar medicina, fármacos, le pueden dar adenosina, le pueden hacer su masaje cardíaco, pero si ven que el paciente está hemodinámicamente inestable con una frecuencia tan alta como esta, el paciente tiene que ser desfibrilado. Perdón, cardiovertido, que es diferente a desfibrilado. Ya, ahora, Paulita, a simple vista, ¿te parece que el paciente esté haciendo taquicardia? Así, doctor. Paulita. Doctor, en el anterior caso era a causa de qué se daba. Esto es una taquicardia paroxística supraventricular. Es muy frecuente en jóvenes. Esto se debe por reentradas. Hay pequeñas vías accesorias que hacen que el impulso eléctrico reentre, vuelva a ingresar y hace que la frecuencia cardíaca se incremente. Es muy frecuente en mujeres jóvenes. Si ustedes ven una mujer joven con una arritmia, lo primero que van a pensar es taquicardia supraventricular paroxística. Ya, esto de acá, a simple vista se ve que no está haciendo taquicardia. Incluso si ustedes ven, hay un montón de cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados grandes. Está incluso con tendencia a la bradicardia, digamos que está con 40, 45 de frecuencia cardíaca. Está con una bradicardia la paciente. Pero igual, es un joven de 26 años que se queja porque de manera repentina siente palpitaciones, siente algo extraño en su pecho, que su corazón retumba más rápido de lo normal. Así que, como nosotros sabemos que no siempre podemos detectar la arritmia, tenemos que buscar si es una arritmia normal con un ritmo sinusal de fondo o es que tiene algún problema de base que le va a condicionar a tener arritmias peligrosas. A ver, ¿alguien se anima a decir qué hallazgos se encuentran acá? A ver, Paulita, ¿qué encuentras acá? Ah, el PQR anormal, doctor, o El, el peque, las ondas PQR anormales. PR, ajá, el intervalo PR es muy corto. Si ustedes ven, ni bien termina la P, está iniciando la R. Por más que hay bradicardia, ni bien termina la P, está iniciando la R. Entonces, si ustedes cuentan la cantidad de cuadraditos chiquitos, son 2 cuadraditos chiquitos, 80 milisegundos. Menos un PR corto, menos de 120. Un PR corto se define como PR menos de 120. Entonces, este paciente está con un PR corto. Es un joven de 26 años, es un atleta, un corredor de maratón, por eso tiene bradicardia. Pero a pesar de tener su bradicardia, tiene su síndrome de PR corto, porque lo más probable es que tenga una vía aberrante, que esté pasando de frente de la aurícula al ventrículo. Por eso es que no hay un espacio entre la despolarización de la aurícula y la despolarización del ventrículo. Están seguiditos y estos pueden hacer arritmias brutales. ¿Y qué habíamos quedado de los síndromes de preexcitación? Como dice Brian, los PRs cortos, que hay dos tipos. Wolff Parkinson White y John Gannon Levine. ¿De qué dependía que sea Wolff Parkinson White o John Gannon Levine? Onda delta. ¿Y alguien ve la onda delta? ¿Dónde le íbamos a ver? ¿En qué derivaciones se ve mejor la onda delta? B4, B5 y B6. ¿Ven onda delta? No. Si ven, el complejo QRS se mantiene en una línea de frente, sin deformidades. Entonces estamos ante un John Gannon Levine. Y ven que el QRS es angosto, así que es un John Gannon Levine incompleto. Genial. Muy bien. B5, B6. Muy bien, chicos. Gracias por participar y hacer que me sienta menos solo. Ya. Esto de acá tampoco está con taquicardia. A simple vista se ve. Tengo como 4 cuadrados grandes entre los dos CRRs. Así que está con una frecuencia cardíaca de 75 más o menos. Pero el paciente, la familia lo trae porque el paciente se desmayó. Así que se desmayó súbitamente. Así que es importante ver si es que está haciendo algún problema cardíaco. Ya habíamos hablado de los síndromes de preexcitación. Acá no hay ningún síndrome de preexcitación. Si cuentan, el PR está, a ver, vamos a contar cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 4 y medio todavía. Está con más de 160 el PR. No hay síndrome de preexcitación. Hay otro síndrome que van a ver
raro, pero es curioso y si lo preguntan en los exámenes, es el síndrome de Brugada. Yo solamente he visto un síndrome de Brugada en mi vida y fue como hallazgo casual, pero los hallazgos son muy característicos y es importante detectar estos pacientes porque tienen alto riesgo de hacer arritmias mortales. Estos pacientes, más que hacer taquicardias supraventriculares o fibrilación ventricular como los síndromes de preexcitación, estos pacientes hacen taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que son más mortales. Por eso es importante distinguirlos. Los pacientes van a tener un patrón típico como si fuera un bloqueo de rama derecha. ¿Cómo es el bloqueo de rama derecha? Como si hubiera una M. ¿En qué derivaciones? B1, B2, B1 y B2 sobre todo. Y acá ustedes ven que hay una R, luego una S y luego otra R. Este es el patrón típico de bloqueo de rama. Pero ¿de qué se acompaña para hablar de Brugada? Si ustedes ven acá, el segmento ST está elevado. Si yo tengo bloqueo de rama derecha más elevación de ST más ondas T invertidas, estoy frente a un síndrome de Brugada. Y estos pacientes necesariamente tienen que tener consejo porque pueden terminar muriendo, pueden hacer muerte súbita. El paciente que yo vi con síndrome de Brugada me vino este año nada más al hospital COVID. No, me acuerdo que una de mis colegas estaba asustada porque era un joven de 26 años que estaba saturando bien, todo bien, pero vino pues para descartarse COVID porque tenía síntomas respiratorios y además se quejaba del dolor de pecho. Pues por las características clínicas, la edad, todo, parecía que el dolor de pecho era solamente osteomio articular, pero mi colega de entonces, por si acaso, por precaución, le había pedido un electrocardiograma y lo había visto para mi colega se estaba infartando el jovencito porque había visto una elevación del segmento ST y me dijo, doctor, creo que está infartándose una cara, no sé qué me recomienda, lo mandamos a Canán, me pidió una sugerencia pues. Y yo vi este patrón y ni bien lo vi me emocioné, porque no toda elevación de ST, y eso lo van a ver en su siguiente clase de patología isquémica, no toda elevación de ST es infarto, ni isquemia, ni lesión. Puede haber pericarditis, por ejemplo, lo van a ver más adelante. Puede haber aneurismas ventriculares que también te pueden generar, pero algo que no quiero que se olviden de elevación de ST es el síndrome de Brugada. Y ese paciente tenía incluso este patrón típico de como la M en B1, B2. Cuando ustedes vean como una M en B1 y B2 es bloqueo de rama derecha. Si ven como la M en B5, B6 es bloqueo de rama izquierda. Así de fácil. Ya luego lo van a ver eso en bradiarritmias. Ya, mi paciente tenía ese patrón de una M en B1, B2, B3 y también tenía la elevación de ST en B1, B2, B3 y la T negativa en B1, B2, B3. Obviamente, primero es tranquilizarle al paciente porque ya le estaban diciendo que se estaba infartando, 27 años, primero tranquilizarle, no te estás infartando, pero tienes una patología que te puede predisponer a tener arritmias potencialmente mortales. Por eso se le hizo la sugerencia que vaya a cardiología. Es el primer caso que vi de síndrome de Brugada, pero sí le tengo mucho cariño a este síndrome porque me acuerdo que en el Congreso Internacional de Cusco hubo competencia pues de alumnos para ver casos clínicos, electrocardiogramas. Era como una trivia, pero de electrocardiogramas. Y nosotros ganamos. Le ganamos a varias universidades, le ganamos a San Marcos, le ganamos. Y la pregunta que hizo la diferencia fue este síndrome de Brugada. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver otro paciente. Ya, este sí, no sé si alguien... Ya, vamos a terminar rápido. Hay como tres, es que les recuerdo que yo también inicié tarde. Yo habré iniciado casi a las 10, una hora por lo menos que culmine. Terminamos rápido. Ya, ya, escriban rápido qué encuentran acá. Ya, lo primero que llama la atención es el QRS. Si ustedes cuentan la cantidad de cuadritos del QRS son 4, es un QRS ancho. Ya, es un QRS ancho. ¿Significa que es una taquicardia ventricular? No necesariamente. ¿Cómo me doy cuenta que no es una taquicardia ventricular? Porque no en todos, pero sí puedo ver que detrás del QRS aparece una onda P. Si hay onda P, significa que el impulso está naciendo a nivel de la aurícula, pero está llegando al ventrículo un poco retrasado. Si está llegando al ventrículo un poco retrasado, puede deberse a varias causas, como les dije, bloqueos de rama completos, o también puede ser porque tengo una vía aberrante
que está llegando a una parte más del ventrículo y está haciendo que el otro ventrículo se despolarice lento. ¿Y cómo lo puedo corroborar? Con mi PR. Ustedes ven acá, ni bien termina la P, inicia la R. Es un PR corto. Entonces estoy frente a un síndrome de preexcitación como los que hemos visto hace un momento, solo que es un síndrome de preexcitación completo, porque tiene un QRS ancho. ¿Cómo hacíamos para diferenciar entre Wolff-Parkinson-White y Dion-Gannon-Leval? Onda delta. Y acá veo la onda delta. Es un Wolff-Parkinson-White completo. Ya. Siguiente. Ya. Para que entiendan que cardiología es un poquito más complicado de lo que parece. Acá yo tengo un QRS que es ancho. Un QRS que es ancho. O sea, que ya de por sí ni bien ven QRS, piensen que es ventricular, pero les dije que no todo QRS ancho es ventricular y esta es una taquicardia, esta es la prueba de ello, es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, con un bloqueo de rama izquierda. Es un bloqueo de rama izquierda completo que ha generado una taquicardia supraventricular. ¿Cómo me doy cuenta que es bloqueo de rama izquierda? Por la morfología. Tiene la M de Movistar, incluso acá. B5, B6, como si fuera bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha a la vez. Es ancho. Eh, ¿En qué pacientes suele aparecer esto? Este es el tipo de arritmia supraventricular que aparece en los pacientes con Wolff-Parkinson-White completo o que tienen por alguna extraña razón bloqueos de rama. Estas arritmias son súper difíciles de tratar y si se dan cuenta tiene una frecuencia cardíaca brutal. Es un poquito más de un cuadrado, debe estar con 280 latidos por minuto. Este paciente se puede morir, necesita desfibrilación, de cardioversión